Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Casa Paranormal en nuestro canal de YouTube y agradecido de la gente que está con nosotros y por supuesto que va a estar también más adelante viendo este programa grabado. Eh, Les tengo que comentar que hoy junto con nuestro querido invitado que es parte ya de la casa, de Casa Paranormal. Habíamos conversado antes sobre este tema y fue algo que nos llamó mucho la atención y agradezco que él haya pensado en lo que vamos a conversar hoy. Primero que todo, por supuesto, lo presentaremos y acá está con nosotros Blog del Misterio. ¿Cómo estás, querido amigo? Bueno, buenas noches, muy bien, aquí estamos. ¿Cómo está la gente de Chillán? Bien, espero que estemos todos bien, con mucho frío por acá por Chillán y allá por tus lados, por Santiago. ¿Cómo está la cosa? Igual, aquí yo estoy con estufa, si no, no se Sí, sí. podría. No, no, sí, mira cómo andamos. Yo estoy prácticamente con. Me faltó colocarme la cama encima nomás porque hace demasiado frío, querido amigo. Sí, pues Así es, estamos bueno, estábamos pleno comentando, invierno. por supuesto, en pleno invierno. Estábamos comentando sobre este tema que llama mucho la atención y sobre todo que se ha puesto harto de moda ya por diferentes motivos. Podríamos llamar por una leyenda urbana, también por lo que se dice de más allá. Yo creo que hay también un tipo de energía, pero no solamente de uno de los juguetes que está de moda, sino que también por muchos más de los que hablaremos. Así que reitero, bienvenido Blog del Misterio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, para eso estamos y hoy día, esta noche, nos convoca a hablar bueno, saludar a la gente de TikTok también, ¿no? Nuestros amigos que nos están viendo en vivo e en directo. Eh, Nos convocan los muñecos malditos o muñecos poseídos también. Y lo interesante de esto es que ocurrieron hace muy pocos días acontecimientos muy importantes y de que vamos a hablar sobre un muñeco bien famoso, sobre Anabel, y lo que pasó con su guardaespaldas, que lamentablemente falleció hace algunos días, y vamos a estar ahí profundizando qué pasó ahí. Y tenemos otros muñecos más que vamos a estar ahí conociendo su historia, la historia real y la leyenda. Siempre hay una historia que es verdad y hay una historia que se va cambiando. Generalmente pasa en las películas, por ejemplo, en el caso de Chucky, tiene Uh una -huh. historia real, pero después se fue modificando con el tiempo. Entonces, ahí vamos a ir conociendo a medida que vayamos conversando. Así es, querido amigo, justamente porque aquí uno se da cuenta de situaciones, cómo se van a película, por qué se fueron a película, si fue algo inventado o hubo alguna historia detrás de ello. Y es muy interesante, ¿ah? Porque también por eso el título que tiene que ver con este programa que tenemos ahora. Como dijimos al principio, perdón, llama mucho la atención lo que está de moda en este momento. ¿De qué estamos hablando? Del famoso muñequito Labubu. Ha La boom. aparecido por supuesto, en televisión, se ha hablado en la radio, se ha hablado en internet, por supuesto, estos reels y toda esta viralización que hay en este tema. Claro. Yo tengo una Porque, teoría al respecto de por qué se viralizó tanto. O sea, claro, dos teorías en realidad. Hay claro, una de trasfondo de que efectivamente se hicieron populares a raíz de todos los acontecimientos paranormales que hubo. Y a raíz de eso se empezó a meter ruido, digamos, y obviamente que hubo un tema de marketing, que se aprovechó el marketing a raíz de todos estos acontecimientos. O sea, fue como intencional o no, ¿cachai? Porque todos hay como un trasfondo de marketing también para que esto se venda y al final es todo un éxito y son unos muñecos
que, claro, son como infantiles, pero tienen un aspecto bastante terrorífico y que son muñecos coleccionables. O sea, tenemos un público que es infantil, pero hay mucha gente adulta que se dedica a coleccionar este tipo de muñecos. Claro, claro. Es justamente, bueno, como todo lo que se pone de moda en algún momento, así como fueron, no sé, los Pokémon, Roblox, Minecraft, no solamente mirándolo por videojuegos o dibujos animados, sino que también por justamente seguir una moda, los squeegee y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que llama la atención de este, entre comillas, divertido e inocente personaje? En la U, que en sí son como muchos personajes Sí, en uno solo. es una serie que se llama The Monster. Esta se originó en el año 2015. Recién ahora, por eso te digo, recién ahora como que se hicieron conocidos, justamente por lo que te estaba diciendo, por estos acontecimientos extraños que empezaron a ocurrir, que la gente empezó a notar que estos mismos muñecos, por ejemplo, cambiaban de posición o de repente se perdían en su misma casa, Claro. o que escuchaban ruidos inexplicables, los típicos acontecimientos que uno escucha de los relatos como estos. Ujú. Eh, y esto tendría un trasfondo que lo vamos a hablar con más detalle. Con más detalle, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, estos muñecos los creó y lo inventó un taiwanés, que es, ¿Ya? él fue diseñador, bueno, él es diseñador y ilustrador. Y su nombre es Cassin Long. Él fue y en su infancia, él a muy temprana edad empezó a sentir un interés por la animación japonesa y por los mangas. Entonces, de ahí viene toda esta imaginación que surgió, su inspiración y también su talento para dibujar. Era muy bueno en eso. Claro, claro. Sí, y Y también, dime. sí, él también en su infancia vivió mucho tiempo en los Países Bajos, para quien no sabe, Holanda, y empezó a conocer las leyendas de Europa del Norte, en la mitología de la parte norte de Europa, y, eh, y de ahí empezó a conocer todo ese mundillo de cuentos y de leyendas, y mezclándolo con toda esta inspiración asiática de los mangas. Y ahí crea este personaje bastante llamativo. Por supuesto, sí. Bueno, tenemos que ver también cómo en sí Kasim Lung, al momento de crear y darse cuenta sobre este mono, The Monster, como se llama la serie, y como dices tú, está inspirado en un folclore nórdico, ¿ya? De estos personajes que ya llevaban un tiempo en estos países bajos, como los elfos. Esa es como la historia más o menos que quiere demostrar Lung, ¿ya? Hay que ver también como Asia es tan grande, esto se formó también como un marketing, perdón, de pop mart, como ellos le llaman, que llegó a ser tan llamativo y tan de moda, como también tan de moda que se está colocando la música K-pop y toda esta música asiática que está llegando hacia nuestros lugares, Claro. que las mismas celebridades, como por ejemplo del grupo Blackpink, que es una de las cantantes llamada Lisa, Ya, puso yo más me de moda esto considero de un poco ignorante en todo ese tema. Sé que estos conozco monos. el mundillo del anime, pero Ujú. hasta ahí nada. Sí, Entonces, sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Sí. claramente Por- mueve mucho y a la gente le gusta bastante. sí, por supuesto, por supuesto. Y por eso que más o menos estamos barajando cómo llega una cosa de repente que, como dices tú, han pasado tantos años, han pasado 10 años para que el Labubu se hiciera conocido ahora. Voy a Totalmente. aprovechar de saludar a nuestros queridos amigos de Timbres Chile Oficial, que tenemos acá en Chillán, donde todos ustedes pueden ir a hacer sus timbres con las imágenes que ustedes necesitan, ya sea corporativa, imágenes, los mismos profesores diferenciales y también
otro tipo de diseños que espero aquí que nuestro querido amigo de Timbres Chile Oficial, un querido amigo, nos mande la dirección o el correo donde los pueden enviar y donde los pueden mandar a hacer. Oye, También quiero saludar a las 90 y tantas personas que nos están mirando en TikTok, así que agradezco la tremenda sintonía para que den like, compartan la transmisión, que nos sigan y vamos a estar para que comenten en los comentarios también si tienen alguno de estos juguetes malditos, tienen la humo en sus casas, tienen algún juguete algún acontecimiento paranormal en sus casas, coméntenme ahí en los comentarios y lo vamos a estar leyendo. Así que gracias a toda la gente que está ahí conectada con nosotros. Por supuesto, por supuesto. Y ahí estamos, como te digo, con nuestros queridos amigos de Timbres Chile Oficial. Ellos tienen un Instagram, nuestro querido amigo tiene un Instagram donde también lo pueden seguir. Timbres Chile, para que hagan sus diseños que ustedes necesitan para su corporativo, empresa, emprendimiento y, por supuesto, para todas las personas. Así que un querido abrazo. Quiero aprovechar también que estamos, porque mira, mi amigo en sí, tuve la oportunidad de conversar ayer con él cuando se dieron cuenta del tema que íbamos a hablar, que es de la bubu y los juguetes malditos. Me contó, y yo por supuesto le creo, que él tuvo 2 de estos monitos en su casa y al momento de tener estos monitos dice que él siente y sintió, bueno, en sí también él trabaja mucho con las energías, Perfecto. Y me contó que él se empezó a sentir muy cansado, después de que venía del trabajo o estaba en su casa, sentía que se absorbía su energía a tal punto que él no despertaba a la hora usual que estaba acostumbrado, sino que pasaba muchas horas durmiendo, pasaba un cansancio que él no lo entendía. En sí también, yo creo, como esa típica pesadez de energía que tú sentías. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó estos personajes, tomó los Labubu y los botó a la basura. Los botó. ¿Y cuánto tiempo los botó? ¿Cuánto tiempo los tuvo? Le vamos a preguntar. Si él está aquí con nosotros, le vamos a preguntar cuánto tiempo los tuvo. Y dice que al momento de hacer eso, automáticamente ya su cambio fue de una, ya se sintió mejor, sintió más energía, sintió como una elevación más dentro de su casa y todo esto como áspero, por llamarlo entre comillas, pasó. Ojo, no es la primera persona de quien yo escucho esto. Y eso es lo que me llama la atención, porque tal vez por otra parte nosotros podemos decir, oye, pero si no es nada más que un mono, ¿ya? No sé, pues si tal vez lo que alcanzan a ver aquí, yo aquí tengo ¿cómo se llama? Un Nosferatu, que dentro de lo que son las leyendas y todo, sí podríamos decir que es un mono, o sea, o una figura que es terrorífica, pero no ocurre eso. ¿Qué es lo que ocurre con este otro tipo de figuras cuando se colocan de moda? Aquí nuestro querido amigo dice que fueron 3 días que estuvo sin energía inexplicablemente. Imagínate, 3 días. ¿Ah? O sea, no duró nada el juguete en la casa. No duró nada. Mira, por suerte. Muchos relatos que la gente tiene estos juguetes, por estos muñecos. Hay algunas cosas que se van repitiendo, que son como los dolores de cabeza crónicos, que son que te duran mucho tiempo. Los cambios de sueño, justamente, lo que tú me estabas diciendo, que ocurre como esta variación, el insomnio, que no puedes dormir, que tienes pesadillas, está como de sentirse como bajoneado, como que algo como tú dices, que te absorbe la energía. Claro. Como esos patrones como que se van repitiendo en los relatos de la gente. Y hay algo bien curioso que sucede con estos muñecos y que ya como que subimos un nivel bastante más grande, es que viene relacionado con accidentes de tránsito, en especial relacionado con accidentes automovilísticos, y en más de un accidente, ¿cachai? Entonces, ahí cuando son patrones que se repiten,
hay que mirarlo como con otro punto de vista, no solamente decir, y esto ya no deja de ser casual, aquí ya son varias causalidades, por así decirlo. Claro. Entonces, y bueno, podemos hablar del por qué podría suceder todo esto, de por qué se genera todo esto paranormal que tiene esto del labú, este mundo. ¿Te parece que entramos de lleno en el tema? Así es, como tú dices. Puse esta imagen que Sí, ustedes ven porque hay mucha gente y mucho de lo que se está contando que hay similitudes entre ellos, pero igual queremos aplicar que puede ser y puede que otras no, que solamente sean coincidencias. Una de las cosas que siempre vamos a hacer nosotros aquí en Canal Paranormal, en Casa Paranormal, es hablar siempre con la verdad y, por supuesto, si hay algo en el cual nosotros no sabemos o nos falta alguna información, aprovechamos también que la gente también nos ayude. Así que siempre va a ser muy llano a decimos, todo lo que nos diga. sí, decimos, por ejemplo, si no tenemos muy bien algo claro, lo decimos antes y después en otro live o en otra transmisión lo recalcamos con la información correcta. Por supuesto, así. Mi amigo me dice, después supe que estos muñecos quitaban energía e hice la prueba y los boté y santo remedio, tal cual como lo estamos diciendo. Imagínate. Así, Mira, eh, a raíz de todos los acontecimientos paranormales que trae el Labu, estos objetos poseídos o ujú, malditos, aquí hay una... Ahora, esta historia que se cuenta o leyenda que se cuenta no es algo realmente como afirmativo que nosotros podamos decir que en realidad que su creador, el taiwanés, efectivamente hizo este pacto con este demonio. ujú, Más bien es una leyenda que se transformó a raíz de todos los acontecimientos. Pero claro. esto es lo que se cuenta y que vamos a hablar un poco porque tienen mucha relación y tienen mucho de verdad también. Hay muchas cosas que se van como uniendo como las piezas. Es como Por un puzzle. supuesto. Por supuesto. Yo, bueno, vuelvo a reiterar porque tenemos acá los Lalobú y y Pazuzu, porque les comento, Pazuzu es un demonio, ¿ya? Que es de la antigua mitología mesopotámica, que específicamente es de la cultura asirio-babilónica, ¿ya? Este es conocido como el rey de los demonios de los vientos del sureste, portado por plagas y enfermedades, y especialmente que afectaba a mujeres y a niños. ¿Ah? A menudamente representaba con características físicas aterradoras, como lo que estamos viendo ahora en pantalla, y a Claro, pesar de su naturaleza demoníaca, también era considerado un protector contra otros demonios y enfermedades, y sus representaciones se utilizaban como amuletos. Imagínate, o sea, era de repente ocupar como el mal en contra del mal. Eso es lo que se veía dentro de este Pazuzu. Y bueno, y oye, los Labubu son unos seguimos. personajes de juguete que fueron creados por quien dices tú, Cassim Lung, que es conocido por sus rasgos distintivos como ojos grandes, orejas puntiagudas y su sonrisa con 9 dientes afilados. La muñeca Labubu se ha vuelto popular gracias a la marca Pop Mart que la produce y recientemente ha surgido una línea principalmente que se ha visto por TikTok, donde algunas personas la han vinculado a la U con Pazuzu, debido a ciertas similitudes visuales y la asociación de Pazuzu con la oscuridad. Claro, a eso iba que las similitudes que tiene, por ejemplo, el mismo nombre, Uh-huh. la U, es muy similar a Pazuzu. Claro, Claro, cambian algunas palabras, o sea, algunas letras. Eh, mencionaste Mesopotamia. Es ¿sí? importante también como enseñar un poco como el contexto y, por ejemplo, mencionar la importancia y la relevancia que fue Mesopotamia en la existencia, diría yo. En el fondo fue un lugar donde surgieron las primeras civilizaciones y por ende eh, las primeras escrituras y los primeros lenguajes. Entonces es Claro. bastante relevante. Ahora, si queremos hilar la historia de Pazuzu,
¿Por qué nació de Mesopotamia? Justamente por eso, porque de ahí surgieron las primeras creencias. ¿Y dónde estaría ubicado Mesopotamia en la actualidad? Y esto está entre dos ríos importantes que son el Tigris y el Éufrates, ¿vale? Y en la actualidad estaríamos hablando ni más ni menos que de Irak y el norte de Siria. Dos lugares que en la actualidad, bueno, y mucho tiempo atrás, están en conflicto hace rato, justamente por temas ideológicos, espirituales y políticos. Entonces, como que todo se une finalmente. Entonces, ahí es importante saber el origen de este demonio viene de aquí y por tal razón. Y tiene otra relación un poco más actualizada con la película del Exorcista. Así es. Así es. Entonces, supuestamente el demonio que poseyó a, ¿cómo se llama la protagonista? ¿Regan? Oh, Linda Blair, sí, justamente. El demonio que la poseyó a ella era Pazuzu también. Ahí tenemos otra relación. Y si yo mal no recuerdo, en el inicio, a ver si tú me puedes ayudar con eso, estaba recordando hoy día de que al principio de la película El Exorcista sale varios arqueólogos desenterrando cosas. Sí. Me parece que era Egipto el lugar. Bueno, Egipto queda relativamente cerca del Medio Oriente. No, en sí, como dices tú, querido amigo, era la antigua Mesopotamia. Pero en la película era... En la película. Y lo que muestra... Era Medio Oriente, en el fondo. Claro, y lo que muestra la película es que quien es el arqueólogo es el mismo cura, el mismo padre, que exorcizó a Linda Blair. Claro, era el padre finalmente. Era el mismo. Claro, lo que pasa es que, bueno, como lo muestran y como es en la vida real, de repente hay sacerdotes que no solamente se dedican al sacerdocio, valga la redundancia, sino que también a quienes estudian otro tipo de profesiones, por llamarlo así, ¿ya? Y él, en la película, aparte de ser sacerdote, era arqueólogo, y porque justamente ahí es donde se muestra y se encuentra con Pazuzu, ¿ya? Claro. Y ahí es donde ya se empieza a ser conocido este demonio. Y me parece que, es que lo recuerdo así como vagamente, creo que como que el demonio estaba enterrado, si por algo muestran esa escena, ¿no? Como que el demonio estaba como, no sé, encapsulado, por así decirlo, y fue cuando lo encuentran, es cuando sale el demonio, es como algo así, fue como una invocación en el fondo. Claro, una cosa. Lo sacaron de su cápsula. Claro, fue algo como eso, porque increíblemente, según lo que se ve en la película, todo comenzó cuando Linda Blair, o en sí cuando era la niña, encuentra una tabla de Ouija en la casa. Sí. En la casa donde se fueron a vivir. Y ahí es donde encuentra la tabla de Ouija, y ahí es donde ya empiezan este tipo de fenómenos que, según se dice, la película también es de una niña, pero está basada en un hecho real, pero donde tiene que ver con un joven, con un niño, que después con la vuelta a la vida se transforma en una persona de un alto rango dentro de la NASA. Pero ahí nos estamos derivando un poco. Sí, así es. Mira, y de ahí volviendo al muñeco como tal, y por qué de su éxito o el porqué del interés que hay en la gente, es justamente porque podría ser que este muñeco esté poseído por este demonio. Por lo tanto, podríamos hablar de que se estaría haciendo un tipo de ofrenda. El simple hecho de tú tener este muñeco en tu casa sería estar haciendo un culto, entre comillas, a un demonio sin saberlo. Y este demonio, aprovechándose de eso, para que la gente, en el fondo, lo adore de alguna manera, ¿cachai? Y lo tenga como te estaba diciendo, como un culto, pero con esta figura como ocupándolo como un disfraz. O sea,
este demonio disfrazado de muñeco para así llegar a más gente. Claro, claro. Entonces aquí es importante la imagen, porque el muñeco también tiene una representación algo maligna en su sonrisa, sí, es tierno, pero también tiene como esta imagen maléfica. Claro, o Y sea, igual está como guardando lo bonito dentro de lo tierno, ocultando algo. claro, ¿Mm? ese ocultar algo es lo, es lo que hace referencia a esta maldición, a este demonio. Así Y es. también hace referencia a los símbolos. A través de los símbolos también se pueden hacer cultos a las diferentes deidades. Entonces, un muñeco con cara de demonio es un símbolo que se puede hacer un culto eh, hacia algún demonio mayor, digamos. Entonces, Claro. aquí, y hay otra teoría que hablaría que podría ser que este personaje taiwanés, su creador, haya hecho algún tipo de pacto para que esto fuera todo un éxito. También puede ser. Así como en su momento fue este pintor italiano que hizo el cuadro El niño que llora. Me acordé de la misma historia. La misma Claro. historia. Es que lo que pasa es que en ese sentido como que se asemejan, porque era un pintor que a pesar de que sus cuadros eran buenos, eran dentro de lo que eran los artistas de renombre, eran cuadros mediocres. O sea, eso es lo que dicen los artistas, porque los cuadros son fabulosos. No Y era que su talentoso, lo que dice era es un eso, promedio. claro, es eso. O sea, llegar y decir que vamos a hacer un pacto o algo, y los cuadros después andan hasta con póster. De estos pósters que estaban en los años 80 en las casas de la mamá, de la abuelita. Yo todavía me acuerdo cuando vi en la casa de mi abuelita este póster del niño que llora, y olvídate, pues yo era re chico. Yo en ese entonces vivía en Santiago y venía de vacaciones acá a Chillán. Y cuando llegaba a la casa y veía el póster ese, tutuy, era terrible. Era increíble. Y aquí en este sentido, eh, eso también es parte como de una leyenda urbana, cómo en algún momento se pudo hacer tan famoso, pero también tenemos que ver y también no sacarle esa parte que el merchandising hace mucho. De repente hay gente que lo puede comprar por curiosidad, los Como yo. niños lo pueden comprar por la inocencia de que porque ven, o porque otros niños ven el monito, La y pobre. también, ojo, como cualquier otro objeto, se le puede dar la energía, porque todas las cosas que nosotros guardamos, todas las cosas que nosotros tenemos, guardamos energía en ellos. Sí. Y de repente, toda esta cosa que está ocurriendo, ¿por qué no pensar lo que sí ahora están ocurriendo algunas situaciones? No porque sea la ¿ya? Sino que en sí, ¿cuántas veces hemos escuchado de cuántas historias de muñecos que han tenido algún tipo de energía negativa, o derechamente, digámoslo, los que creemos que han sido poseídos? Claro, sobre todo por los relatos de la misma gente que dice que, incluso gente acá en Chile, que cuenta que Sí, pasan cosas en sus casas y que terminan votando. De hecho, hay una persona de la farándula que es como bien conocida, sí, estuve viendo ahí que le había pasado muchas cosas negativas en torno a su vida, también como que eso también genera estos objetos malditos, y como que tu entorno va cambiando y van pasándote cosas malas o negativas. claro. Y lo que te decía, lo de los dolores de cabeza, eh, falta de sueño, no poder dormir, las pesadillas, también es algo súper que se repite harto. Así que yo creo que todo esto, como te decía, del marketing y del tema paranormal también ayudó para que esto se haga más conocido, porque tú sabes que lo paranormal igual vende. Entonces, ahí también es un juego, como te digo, de marketing, pero muy inteligente. Así es. Aquí estaba buscando Lisandra Silva, claro, estas típicas niñas, estas modelos y de reality, que ella Sí, compró
ella compró unos Labubu, parece que eran varios, y todos los botó porque dentro de la casa ya se estaba sintiendo cosas extrañas y estaba sintiendo así como mi querido amigo también, que estaba la cosa media densa y algunas situaciones de tipo paranormal que estaban ocurriendo. Así que ella optó por hacer eso. Para que se haya dado el trabajo, ojo, porque cuando son personas de reality, cuando son modelos y que lo que, no solamente por querer aparecer en pantalla, pero yo igual me coloco a pensar, para darse ese trabajo de hablar de eso, ¿ya? Que salió a nivel nacional y sobre todo que es con su hija, no creo que haya estado jugando. No, claramente. No, y viendo el relato, no estaba, se notaba que estaba como afectado. Claro, Le claro. afectó. Sí. Así que, por supuesto, como nosotros siempre lo hemos dicho, aquí estamos para creer, y si ella lo hizo, y también como está contando mi amigo, y no es, ojo, la única persona del cual yo lo he leído y lo he escuchado directamente, sino que también tuve la oportunidad por Facebook, esta vez, de leer a una persona que, si no me equivoco, era Vallenar, pero era del norte, donde hablaba que también tenía una colección de labubus y lo tenía en su casa o en su pieza, y la Ya. niña en la noche se iba a acostar con ellos porque ella sentía de que los monitos, era sincera, no era que los monitos anduvieran corriendo dentro de la pieza, no, pero siempre se caía uno, después se caía el otro y así sucesivamente, ¿ya? Y después a la otra noche no se caían eso, sí que no se caían otros. O sea, ¿cómo iba a ser tanta la coincidencia que todas las noches se iban a estar cayendo estos monitos, ¿ya? Pero se caía uno, después se caía el que estaba al lado, después se caía otro que estaba al otro lado, y la niña en sí no sabía qué es lo que estaba ocurriendo y se iba a acostar con ellos a su pieza. ¿Qué optó? Lo mismo que hicieron nuestros queridos amigos, lo mismo que hizo esta chica del reality o modelo, de tomar estos muñecos y botarlos a la basura. Y santo remedio. Mira, ahí, con respecto a, si nos vamos por el lado de la parapsicología, Uh-huh. lo recomendable, y bueno, hay muchas leyendas que ya vamos a estar hablando sobre otros muñecos, Sí. y no lo digo porque se me ocurrió, sino que lo digo porque pasó con otras historias, de que cuando alguien se quiere deshacer de un muñeco maldito, un muñeco poseído, estos algunas veces vuelven a las casas, tienen como ese poder, tienen como esa habilidad. Uh-huh. Entonces, lo recomendable sería quemar el muñeco, quemarlo. Sí. Ahí sería como También. más. Sí. Sí. Quemarlo porque ahí como que ya también libera la energía que hay. Bendecir y hacer una limpieza energética y todo lo demás. Así es. Así que para la gente también que nos está viendo en vivo y en directo, para que nos están escuchando y que nos escuchen más adelante, por supuesto, por YouTube de Casa Paranormal y también por TikTok de Blog del Misterio, Eso. este es un buen dato, un buen dato. Una botellita de estas que botan agüita, ¿cierto? Dosificadora. ¿Ya? Usted le coloca agua con sal, así de sencillo, agua con sal, ya, que la sal se disuelva, y en las esquinas de toda la casa, si quiere, o donde usted crea, en las esquinas, en la parte superior, uno puede estar colocando esta agua con sal solamente, y por supuesto que intencionándola, pidiéndole que le vaya bien, que haya unidad en la casa, que haya opulencia, que haya amor, por supuesto, dentro de la familia y que todas las descargas negativas se salgan. Así que este es un tips pequeñito Otro y que que sirve el cuarzo, el cuarzo blanco, cuarzo rosado, tener en, como tú dices, en diferentes posiciones o en la misma entrada de la casa. por supuesto, El cuarzo siempre es bienvenido. así es. Aquí nos dice también nuestro querido amigo, el Boogie Boogie es otro mono. Vamos a ver eso, vamos a hablar sobre eso, me llama la atención ese Boogie Boogie, querido amigo. Antes de comenzar, antes de seguir, y para Dale, cambiar el tema de los otros muñecos, de otros juguetes malditos o que tienen algunas historias paranormales, aquí en Casa Paranormal TV y con nuestro invitado y el TikTok Blog del Misterio, van por supuesto que aquí con nuestros amigos
Vitelibro.cl, librería online que están en Gamero 879 en Chillán, donde pueden comprar todos los libros que ustedes quieran. Y también quiero aprovechar que en vitelibro.cl pueden encontrar que lo voy a mostrar aquí, mi libro Fantasmas, Experiencias Paranormales. Bueno, todavía lo estoy esperando, ¿eh? Uy, amigo, ya, ahora sí que sí. Aquí está el libro. Lo- Fantasmas, Experiencias Paranormales, que ustedes también pueden encontrar en vitelibros.cl, librería online, y también ahí en Gamero 879. Y en el mismo lugar, también con quien nos podemos encontrar, con nuestras queridas amigas y emprendedoras de Casa Arauco, acercando a quien emprende. Casa Arauco, donde usted puede encontrar todo tipo de vestuario, juguetes, maquillajes, objetos que tienen que ver con K-pop y muchas cosas más, hasta tatuajes. En Gamero 879 también, Casa Arauco, acercando a quien emprende. Así Si que se ahí, saquen unos tatuajes estaría bueno. por supuesto, ahí hacerse unos tatuajes. Yo estoy pensando ya en hacerme otro tatuaje más. Así que ahí Ahora, vamos a ver qué ocurre. Sigamos, pues, querido amigo. Tú me dices. vamos con los personajes. ¿Te parece que hablamos de los trolls? Adelante. ¿Te acuerdas de los trolls? ¿Tuviste Por uno? supuesto. ¿Cómo no me voy a acordar de los trolls? Estos monitos que inclusive tenían como un... Eso mismo. Esos mismos que tú ves ahí, tenían como una ¿cómo se llama? Una publicidad bien pegajosa. No me acuerdo de la evolución. Es que ¿Ah? eran de los 90, pero igual era chico. Sí, tú eres mucho más joven, sí, ya con eso me mataste, pero Y tampoco. justamente estos, los famosos trolls, eran unos muñecos que aproximadamente Claro. eran más antiguos de lo que tú crees. ¿Ah? Vamos a ver bien de cuándo eran estos queridos monitos, que eran aproximadamente de cuándo eran estos trolls. Me parece que en 1950, si no me equivoco. 1959. Justamente en 1950, y que ellos ganaron la popularidad justamente en la época que tú dices, en 1959 y 1960. Y tú sabes que hubo una. Bueno, la historia de por qué se hicieron conocidos o se hicieron populares es porque hubo una equivocación. Resulta que las primeras fabricaciones de estos trolls eran distintos. Eran como, de hecho creo que eran con pelo negro, como un poco más lúgubre. No sé si tienes como alguna foto o alguna imagen de los primeros Vamos, fabricaciones de trolls. Antes de comercializarlos como tal, como marca, hubo un error de copyright dentro de la empresa y hubo como un malentendido. Entonces, por ejemplo, tenían como la primera fabricación, querían que fueran como de una forma y terminó siendo unos trolls totalmente distintos. Y finalmente son los trolls que conocemos. Pero la idea original o principal son otros. Pero fue por un error de copyright de la marca. así es. Y Ahí a raíz tenemos unas imágenes de los trolls de 1950. de que es mucho más feo. Es como, es que realmente yo miro estos trolls y para mí son unos verdaderos duendes que falta. Yo ya veo que se le mueven los ojos, Es que, o parpadean o caminan. es que esos vienen de la inspiración de los duendes. Esto proviene de la mitología escandinava, también de Europa del Este, perdón, si no me equivoco, de países como de Noruega, Dinamarca, que son países Claro. donde se cuentan muchas de estas leyendas, porque hay mucha naturaleza, hay mucho bosque. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el sur de Argentina, en la Patagonia Argentina, y de Chile también, que hay muchas leyendas de duendes, porque se genera esta naturaleza, los bosques hacen generar este tipo de historias. Y bueno, los duendes tienen factores que se van repitiendo en común, como por ejemplo
que son bastante traviesos, hacen ser como niños, ser como medios torpes también. Ujú. Y a ellos les afecta mucho el sol. Y se dice que si a ellos ven el sol, se transforman en piedra. Y por eso es que tienen como esta forma arrugada en sus caras, así como media tiesa, como de viejo. ¿Cachai? Que es por eso. Porque como que se esconden del sol. No son Es amigos. como, Sí. ¿cómo se llama? Me hiciste acordar cuando la película está Frozen, donde ahí están los trolls. No la he visto. ¿No la he visto? Bueno, yo como tengo hijas, me he visto muchos monos, muchas películas, como son hijas, más encima, Ya. hartas películas de princesa, así que ahí justamente aparecen los trolls y aparece que son como piedras que pertenecen, son familia de las piedras y que hablan también y todo eso. De hecho, también se cuenta que hay trolls que son los enanos y hay trolls gigantes también. Y hay Sí, varias, y hay varias leyendas de montañas que tienen forma de duende o de duende dormido. Hay un montón de historias, acá en Chile también hay claro. de eso. Y hay películas también de duendes gigantes. De hecho, no me acuerdo el nombre de la última que vi que busqué. Hay una película, si no me equivoco, que es sueca, que se llama Pues, Troll. Y esa, es esa, justamente, claro, y es justamente donde es una montaña dormida. esa, claro. ¿Sí? Es una montaña dormida. Viene de ahí, po, viene de ahí, eso, por eso digo. Viene de la creencia de que se esconden del sol y se transforman en piedra. Claro, Como algo bien poético. claro. Pero eh, Pero en sí también tenemos que ver lo que dices tú. Aquí hay un poco de historia, de mito, de leyenda, del boca en boca. Aquí mismo, en Chile, sobre todo en las partes de campo, o en las partes que son más hacia las cordilleras. Aquí en Chillán, camino a Pinto, después de camino a Pinto, hacia las Trancas, donde ya estamos llegando a lo que es ya las montañas, nevados de Chillán y todo esto. Antes de llegar allá, también pues la gente que vive por esos lugares habla de ninfas, habla de duendes, ¿cierto? Habla inclusive de hadas y de estos como orbs que andan dando vueltas de lugar en lugar en todo lo que es la vegetación. eso Porque luego, da para como otro capítulo que hablemos de duendes, de hadas, de toda esa mitología. Me sí, encanta. inclusive me he visto una idea que ojalá después la vamos a conversar y ver qué se puede hacer de un lugar que hay Y acá, en todos Chillán. lados hay historias de duendes, acá en Santiago también. Así Sí, que, sí, por supuesto. y por eso, Y son, eso es lo que llama la atención. eh, te pierdes las cosas. Son como niños, pero Mira, son como torpes también. yo voy a ser responsable, siempre he dicho, dime. Tiene una atracción también hay media sexualoide con las mujeres también. Ahí son medios pícaros los Sí, duendes. sí, dicen que, por eso te digo, voy a ser responsable en mis dichos y yo he escuchado de parte de una persona muy cercana a mí, que ella tuvo una vecina cuando era chica, tuvo una vecina que un duende se enamoró de ella y que Ya, fue a tal punto que se tuvieron que cambiar de casa, cacha. se tuvieron que cambiar de casa. Y es más, para cambiarse de casa, tuvieron que irse a una casa que ojalá tuvieran que cruzar un riachuelo para el otro lado. Y la gente que de aquí en Chillán, me va a entender lo que voy a decir, tuvieron que pasar del estero Las Toscas hacia el otro lado de Chillán para poder vivir tranquilos. Porque era la Mira, historia de una familia común y corriente en la época del 1950, cuando Chillán era más como tipo de campo en sí, y que había un duende dentro de la casa que se había enamorado de una de las hijas del dueño de casa, y que llegó a tal punto que este duende se puso celoso y ya no era como un enamoramiento, sino que lo que contaba es que era un tipo de obsesión donde inclusive le tiraba el pelo, la arañaba en la noche, todo, y tuvieron que cambiarse
de casa. Y Entonces, ellos lo vieron probablemente. Estaban sí, seguros que eran duendes, no había duda de eso. claro, claro. Si dicen que, bueno, como han mostrado tanto, bueno, tú sabes que ahora con la inteligencia artificial y Photoshop y todo eso, se Sí. puede crear algo, pero hay mucha gente que dice que ha visto duendes, que son Claro. los típicos que muestran, que tienen como esta como Bueno, sombrerito puntiagudo, que son acá, bien feitos, entre comillas. Si anda alguno por aquí, por favor, como que no viejos, me va son lo que estoy como, diciendo. son como duendes, pero viejos. Exacto, exacto. Ancianos, como De los futuros. muchos, que son de muchos años, por eso se ven como arrugaditos de viejo, porque son de muchos años. Así que imagínate. Oye, quiero aprovechar de lo que dijo nuestro querido amigo el Boogie Boogie y encontré algo referente a ello que me llamó mucho la atención, porque también fue una imagen que es bien siniestra, la verdad las cosas, los voy a mostrar, que menos mal, que ya no está tan de moda. Es ese famoso personaje tan inquietante que ustedes ven ahí. ¿Cuál El es ese? famoso mono Boogie Boogie. ¿Ah? Boogie Boogie. Boogie Boogie. Que es un personaje, por supuesto, que no es de una historia real, sino que es ficticio de un videojuego de terror que se llama ¿Ya? Poppy Playtime, ¿ya? Que en sí, vamos a buscar. Bueno, esto fue hace pocos años que se hizo. El problema de esta imagen que ven ¿Existió ahí, como muñeco? ¿cómo? ¿Existió como muñeco? No, si existieron juguetes, muñecos, llaveros, mochilas, peluches, pero poleras, Boogie, increíblemente Boogie muchas. Boogie, nunca lo había escuchado. Sí, no, no, mira, por eso te vuelvo a reiterar, los que somos papás y tenemos hijos, esto, y hay, ojo, y hay que colocarse en sí atención hacia este tipo de monos, ¿ya? Sí, sí, sí. Nuestra querida amiga Daniela Campos, buenas noches Daniela, un gusto que estés con nosotros, querida amiga, y Buenas aquí noches. acompañándonos en Casa Paranormal TV y también por TikTok de Blog del Misterio. Como estamos mostrando aquí, este famoso Boogie Boogie, lo que creó fue en sí en los niños pesadillas, terror nocturno, parálisis del sueño. También se creía dentro de estas leyendas urbanas que este famoso personaje, los niños que los tenían dentro de sus habitaciones, también se movían. O sea, también cargaba una energía negativa dentro de ellos. No se Mira, habló tanto como se habló tanto de los Labubu, pero fíjate y imagínate esta imagen que llega a ser no, tal terrorífica. cual. Este es un juego online, ¿ya? Este Ya. es un juego online donde se trata que es como un tipo de casa de laberinto y este mono te sigue persiguiendo hasta que te come. O sea, imagínate el nivel de mono con lo que están jugando de repente los niños también por internet, que ojo a los papás, también tienen que tener cuidado sobre ellos. Y si provoca lo que tú acabas de decir, que son las parálisis del sueño en niños, ya estamos hablando de algo ya incluso médico, ¿cachai? Si no se trata bien o no se cuida bien, tener Claro, un peluche de esto en tu pieza, imagínate para un niño debe ser, como te digo, oh, terrible, terrible. casi algo médico. Entonces, hay que ser bastante responsable. Y como padre también no comprarle este tipo de peluches, claramente. Así es, justamente. Mira, Daniela nos dice, mi hijo me pidió ese juguete, le dije, no, esos monos a mi casa no entran. Y le encuentro toda la razón, le encuentro toda la razón. Así que imagínense. Y No aquí lo también, tendría, pero yo no tengo hijos. no, tranqui, tranqui, no te preocupes, que por eso, es que, ¿sabes tú que uno empieza como a hilar muchas cosas? Tenemos que entender que Ah, también sí, sí, dentro sí, de lo que tiene quería que ver decir lo paranormal y todo esto, de repente, ¿por dónde es más fácil entrar? Es por los niños. sí, Sí, bueno. justamente eso que hay cosas que como que se van repitiendo sobre los Claro, patrones que te hablaba al principio. Acá vemos los mismos patrones, el tema del sueño, la baja de energía, eh,
esto de que los muñecos como que cambian de posición, esto lo vengo escuchando hace muchos años, en muchas historias. Ujú. Entonces como que se genera esto, no Claro. solamente esto, sino que en varios muñecos, en varias historias, en varios relatos. Entonces No es algo nuevo. es locura colectiva, o sea, histeria colectiva, o efectivamente aquí pasan cosas y de Es manera que inexplicable. justamente, eso es lo que tiene que ver. Ahora, me parece que tú tienes otro muñeco por ahí del cual tenemos que hablar. Un clásico también de los 90 o de los 2000, a ver. De los 90, sí, de los 90. ¿Te acuerdas de la muñeca Rosalba? Ah, sí, por supuesto. Sí, La querida e inigualable Rosalba que tenemos Oye, pero ahí. esta muñeca, uno lo mira y como que con su puro aspecto como que te da miedo, ¿o no? Como que te genera como algo. Sí, sí, justamente. No tiene que hacer nada, ya con su mirada ya te asusta. Quédate mirando o quédense mirando, querido amigo, esa muñeca simplemente unos 20 segundos. No se puede. Ocurre el Oye, momento de verla. es power, es penetrante en su mirada. Sí, por supuesto. Mira, aquí nuestra amiga Daniela nos dice nuevamente, ese es el tema. Son muñecos que son tendencia y los niños siempre quieren lo que tienen los demás. Pero conmigo esos muñecos me dan terror. Le encuentro toda la razón. Encuentro toda la razón. Porque hay algo, querido amigo, fíjate en algo, y lo que dice Daniela también, y otro, bueno, que dice Jay Alma, que nos puso muy buenas noches, ese muñeco sí que es cuático cuando mostramos el Boogie Boogie. ¿Te has dado cuenta que cada vez los muñecos que están mostrando ni siquiera son tan como bonitos, entre comillas, sino que hay como un lado oscuro dentro de ellos? ¿Ah? Pero Sí. lo disfrazan de tal manera que hacen que sea llamativo para los niños. Y Claro, ojo, es ahí donde también hay que tener cuidado. Hay que sí. tener cuidado. Como te digo, tratan de hacer siempre hay como, está el personaje principal, el bueno y el antagonista, ¿no? El malo. Claro. Y en este caso, en el que me mostraste anterior, encuentro que está demasiado, es que no conozco muy bien la historia, pero encuentro que está demasiado exacerbado, si es para niños, el papel de malo, y porque de hecho la cara del personaje es peor que un demonio que la cara del Labu. Es como Así es. demasiado explícita, ¿cachai? Entonces, como tú dices, a veces igual como pienso que exageran. A no ser que sea un juego para mayores de 18 años, pero parece que no. No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Bueno, y como tú me estabas mostrando y estábamos hablando aquí de Rosalba, esta muñeca que se hizo tan famosa aproximadamente entre los años 90 y 2000. Claro, y la que creó la muñeca es una empresa famosa que se llamaba, ¿recuerdas tú? Hasmar. Sí, yo te apoyo. Se llama Gesmar. Gesmar. Hasmar. Gesmar. Hasmar. Sí, sí. Sí, Y que la esa era empresa, una empresa justamente de esta muñeca muy conocida aquí en Chile en esa época. Se hablaban muchas cosas sobre esta muñeca también, ¿eh? lo mismo. El relato es muy parecido a lo que veníamos hablando, pero esta muñeca en particular eh, tenía en la parte de la espalda, me parece que se le podía colocar un disco o algo que reproducía música. Ya. Y también venía con un micrófono incorporado y me parece que se manejaba con pilas. Y entonces los relatos dicen que cuando se acababan las pilas, cuando se terminaban las pilas, de repente se escuchaba la música de la muñeca sin pila, ¿cachai? Sin carga. Wow. Y cosas así, como por ejemplo, bueno, lo que tenía esta muñeca caminaba, Sí. cargada, con pila. Y lo otro que tenía era que tenía este pelo,
que crecía y que se podía peinar. Esa era como la frase muñeca de Rosalba que se peina. Y yo Claro. creo que tiene la frase peinando la muñeca. No, viene de antes, ¿ah? Viene de antes. Después te voy a explicar de qué se trata esa la muñeca, la que peina la muñeca, que yo creo que tú ni nacías todavía, que era de una comedia, de una telenovela. Así que después te voy a explicar de qué se trata esa peina la muñeca. Nuestra querida amiga Camila Fuentes, un gusto Camila, querida amiga. Hola, buenas noches. Mi esposo quemó el Huggy Buggy y demoró mucho tiempo en quemarse. Ojo, Mira, mucho ahí, tiempo en ahí quemarse. ahí el amigo siguió el consejo que le dije de quemar el muñeco. Sí, sí, mira cómo son las cosas. Qué bueno que haya hecho eso porque, y un saludo grande a nuestra querida amiga también. Y saluda a toda su familia, yo los quiero harto, sí. Ellos saben y hemos conversado mucho, hemos compartido mucho y muchas gracias por estar acá con nosotros. Estos monos, en sí, estos personajes, vuelvo a reiterar, guardan algo que hacen que a los niños les llame la atención. Antiguamente las figuras en sí, cuando yo era pequeño, abiertamente eran de alguna manera, pero ahora se reitera, como que se disfrazan de algo bonito mostrando algo siniestro. Y lo digo derechamente porque así se han escuchado muchas historias de ello. De la Rosalba que estamos viendo, por ejemplo, en este momento, que como tú lo dijiste, de los años 90 y el año 2000, habían varias figuras, unas que les crecía el pelo, unas que crecían también, y cuando las tomaban de las manos, caminaban y todo, y otras que justamente usaban pilas donde ellas cantaban o hablaban. El problema era cuando venía a veces la noche y donde se decía que en algunos casos estas muñecas también eran poseídas, donde se movían solas, sin Claro. pilas, caminaban o no estaban en su lugar. La Movía la, muñeca movía la siempre, cabeza, sí. Igual. claro, o sea, imagínate que dé vuelta la cabeza y todo, pero no tenemos, vamos a ser bien sinceros, pero sí, No, pero, como te digo, los relatos, las historias se van repitiendo. Las historias que son de muñecos poseídos, uh-huh, son más o menos los mismos relatos que se van repitiendo. Esto de que cambian de posición, de que suenan y no tienen pila, claro, o qué sé yo. O, por eso, que se va repitiendo cada relato con diferentes muñecos. así es, sí. No es de ahora solamente, No. sino de mucho tiempo atrás, de mucho tiempo atrás. Bueno, el Como otro raro es que fue muy popular acá en Chile, no tanto en otros países, pero sí en Chile. ¿Por qué? es así, como también de un muñeco que sí está basado en una historia real. Pero antes de, vamos a ver, nuestra querida amiga Camila dice, ¿y qué manera de tener estos monos en todas partes, en las calles para llamar la atención de los niños? Es el merchandising, esa es la oferta y la demanda, de tratar de meter este tipo de personajes para que los niños justamente le pidan a sus papás que los compren. Yo creo que más allá tenemos que conversar con los niños y decirles, no meterles miedo, pero contarles tal vez una historia que para qué puede servir, por qué y tratar de convencerlos de no comprarlo. Tal vez fácil decirlo de la boca para afuera, pero cuando estás con el niño ahí mirando el juguete es otra cosa, es otra cosa. Sí, eso es Ah, verdad. así es. Quiero que hablemos de uno también que tú lo dijiste, querido amigo. Sí, Déjame. uno quizás de los más famosos del mundo del, del terror y del cine, Uh-huh, eh, que generalmente pasa que hay unos muñecos que es como la historia al revés, como que se hace primero el personaje y después se hace el muñeco, o claro, viceversa. Primero se hace el muñeco y después se hace el personaje de la película. Y en este caso, como te digo, es al revés, y primero fue el personaje y después el muñeco. Por ello, todas las leyendas relacionadas a la historia real de Chucky, que me da a creer que buscando la historia original de Chucky, me di cuenta que había muchas historias.
¿cachai? Sí, De hecho hay como 3 historias que son como distintas, pero que dentro de esas 3 historias hay cosas que se van repitiendo. Entonces yo creo que fue como una historia que se fue como deformando en el tiempo. sí. Nuestra querida amiga, buenísimo el programa. Muchas gracias, querida amiga, querida Daniela. Aquí está con nosotros en Casa Paranormal. Por favor, díganle a los demás también que se suscriban. Se suscriban en TikTok, Blog del Misterio, Y a y YouTube, también en Casa Paranormal TV. Todos los días viernes, y después vamos a ver cómo vamos a cambiar tal vez el horario, pero todos los días viernes a las 23 horas en vivo e en directo estaremos por acá. ¿De quién me estás hablando tú, querido amigo? Lo la tenemos en pantalla. Chucky. Entonces, tengo 3 historias relacionadas a Chucky y voy a partir por la que considero que es como la más cercana a la historia de la película. Uh-huh. Y habla de una familia en California de apellido Otto, bastante cómoda, esta familia de altos recursos económicos, y ellos tenían bastantes sirvientes que trabajaban para ellos. Y, digámoslo así, en palabras más reales, no eran tan sirvientes, sino que eran esclavos en esa época, ya, para dejarlo más claro. Y uno de estas sirvientes, que era una niñera, que cuidaba a uno de los hijos de esta familia de apellido Otto, que era una mujer afroamericana, precisamente de Cuba, eh, y ella pertenecía a la religión vudú, ¿vale? Y el vudú no necesariamente es solamente la magia negra que se conoce como del vudú, ¿no? Ajá. Sino que es una religión, una forma de vida. Es como el cristianismo o cualquier otra religión. De hecho, en el vudú también puedes practicar la magia blanca o otro tipo de magia, o magias positivas o magia más cargada hacia lo negativo. Entonces, ¿qué pasó? Que esta mujer, eh, el- su jefa, bueno, que la jefa la trataba bastante mal, un día encuentra a la sirvienta haciendo un tipo de ritual en la casa, pero era un ritual, digámoslo así, del lado positivo, era un ritual bueno, de abundancia, pero su jefa lo toma como algo súper negativo y como que no le deja dar ninguna explicación, y a tal punto que termina echando a esta mujer de su trabajo y la echa de la casa. Perfecto. ¿Y qué pasa? Que esta mujer también tenía conocimiento del lado oscuro del vudú y hace un muñeco con, con paja y con pelo humano, probablemente el pelo de la misma jefa. Hace este muñeco vudú y antes de irse se lo entrega al niño que cuidaba. Este niño se llama Robert, ¿vale? Y este niño se empieza a encariñar demasiado con... De hecho, me parece que el muñeco que sale en la parte izquierda de la foto. Ese es, justamente, Claro, el que está viendo. Ese es el mono real, ese es el muñeco real. no, es el muñeco vudú, si no me Claro. equivoco. Claro. Y se empieza a encariñar, tiene como una especie de amistad, es como iba con él a todas partes, iba a comprar fuera de la ciudad, lo acompañaba, lo tomaba de la mano, comían juntos en la cena, era casi como un amigo imaginario, otra persona de la familia incluso. A tal punto llega este, esta amistad de que un día Robert le dice a su mamá, ¿sabes qué? No me digas Robert, dile Robert a mi amigo. Y de ahí empieza ya a notar un cambio en él y que prácticamente este muñeco ya lo empezó a notar como extraño porque además empezaron a suceder
cosas paranormales en su casa. Entonces, es ahí donde esta mujer, la mamá de Robert, decide encerrar este muñeco vudú, lo encierra en el ático. Y este no se quedó tranquilo en el ático, este muñeco, metió tanto ruido, así tipo como un ratón. De hecho se parecía como en las ventanas, como que observaba para abajo, ¿cachai? Los niños, miraba a los niños jugando. Y también como que hubo como una obsesión también con el niño Robert. Entonces, fue tanto el ruido que hizo que tuvieron que sacarlo nuevamente del ático y lo volvieron a la pieza. ¿Cachai? Como que en el fondo como quien mandaba la situación en la misma casa. Claro. Y, y bueno, y de ahí surgió, esa es la primera historia con respecto eh, a Chucky, que hace referencia a este muñeco que fue como una venganza de una sirvienta. Claro, bueno, en sí la película, como dices tú también, tiene que ver con un asesino en serie, o sea, igual cambia un poco lo que es, Sí, pero pero a lo que va. Es un asesino en serie que su alma queda en este muñeco diabólico que nosotros conocemos como el Chucky de la película. ya voy a eso, ya voy a eso. Es que Claro. está la otra historia, la Ujú. segunda historia, de que habla de Tom Chucky. Así se llama, Tom Chucky. Que Tom. es Ujú. Tom Chucky, que habla de un enano ¿Ya? sufría, tenía problemas mentales y a este lo encerraron en un centro psiquiátrico, ¿vale? Pero era como bastante hábil este enanito, este enano. Bueno, no sé si se dice así, en realidad es bastante funable decir. Con respeto lo estamos diciendo, así que no hay problema. Se entiende. Eh, y bueno, este se escapa de este centro psiquiátrico, nadie notó que se escapó. Y ¿qué pasaba? Que era un psicópata y lo que hacía él era disfrazarse. Este se disfrazaba y así se acercaba a sus víctimas y mataba a sus victimarios, disfrazado de lo que fuese. Claro que fuese. Qué increíble, ¿eh? Qué Y increíble. en una persecución policial, se encuentra con unos perros salvajes que lo atacan. Y aquí viene un dato random de por qué el Chucky tiene estos rasguños en la cara. Y es por eso, por ese ataque supuesto de los perros en esta persecución policial. Y está, Mira. y está otra historia más, la tercera, que la que tú mencionabas del estrangulador, del asesino, del ¿Ya? asesino estrangulador también, de que él tenía conocimientos también del vudú y de la magia negra, y que un día después de haber cometido un asesinato y de haber estado arrancando de la policía, le habían disparado y mal herido y todo agonizando, él sabía que iba a morir, y escapando de la policía, decide encerrarse, esconderse más bien, en una juguetería. Y ahí en Ujú. esa juguetería encuentra a este muñeco que tiene un nombre. Déjame buscarlo, se llama... Adelante, querido amigo. Por mientras le decimos a nuestra gente que se suscriba a Casa Paranormal TV y también a Blog del Misterio. No lo encuentro, pero bueno. Ay, Se supone que el muñeco Chucky, el que encuentra ahí, que tiene un nombre. así es. Mira, Y cuando él se está muriendo, está agonizando, hace una especie de ritual de magia negra, de vudú, y le traspasa su alma al muñeco. Entonces, su alma queda en Chucky. Pero ¿qué pasa? Como es humano, el alma de una persona humana, valga la redundancia,
no puede vivir mucho tiempo en un muñeco, porque hay contraproducente. Entonces lo que tiene que hacer, por eso es tanta la violencia que tiene Chucky, porque en el fondo no es que sea un psicópata como tal, sino que él busca a sus víctimas, y lo que busca a sus víctimas en el fondo es un cuerpo humano para que su alma pueda quedarse en ese cuerpo humano, más que buscar asesinar porque sí. No sé si me doy a entender. Sí, por supuesto, te entiendo completamente. Siempre hay varias historias y siempre hay muchas leyendas que comparten algo que tiene que ver como con lo que en sí, cómo y por qué se realizó la película. No obstante eso, por algo se dice que la realidad supera la ficción, Sí, ¿ya? ¿Por qué te mostré esta imagen en un principio? Aprovechando que nuestra querida amiga Daniela Campos me dice o nos dice, no tenía idea sobre Chucky. Claro, esta era la historia tal vez, o más que la historia, ella tal vez lo que conocía era la película, de lo claro. que, por qué se hizo. Pero el trasfondo de ello es este muñeco que nosotros vemos ahí en pantalla, que este es el verdadero Chucky, que en realidad se llamaba, te digo inmediatamente, Se su nos va el nombre nombre. era Robert Tom Otto. Ese quería decir. Ah, pero mira, es lo que yo decía, está inspirado en el nombre del niño, ¿Sí? Robert, que cuidaba esta mujer afroamericana. Sí, esta imagen que tú ves ahí es una imagen real en el museo donde está, que queda en Florida, Estados Unidos, el Museo Key West, ¿ah? Que está situado por ahí por los Cayos de la Florida en Estados Unidos. Alguna vez si alguien llega a ir por allá, que nos diga, que nos cuente, por supuesto. Y esa es la imagen. ¿Y por qué Efectivamente está en un museo, entonces, ¿no? está en un museo? Y no sé si se alcanza a apreciar, está dentro, igual como de quien hablaremos a continuación, Bueno, está dentro de un cubículo de vidrio. ¿Por qué? Porque la imagen de este muñeco en la noche dicen que se mueve y que quiere salir del lugar donde está. es lo que hemos hablado toda la noche. Los Es de lo muñecos que se hemos hablado toda mueven. la noche. O sea, siempre vamos a hablar, y en este programa por lo menos, de estos muñecos, de estos objetos, juguetes que tienen, entre comillas, alguna vida propia o algún alma que está por ahí o alguna energía. Tan así, por ejemplo, que nuestra querida amiga también Camila, en un momento cuando yo lo mostré, nos dice, chicos, ¿ustedes creen que las películas de terror también tengan influencias malignas? Sí, sí Claro lo que sí. tienen, sí lo tienen. No necesariamente que sean una influencia maligna, pero siempre, todo tipo de películas, ojo, y sobre todo las películas de terror, guardan algún tipo de energía que uno en el subconsciente absorbe, y ahí es donde uno baja la vibración. Los chiquillos saben de lo que estoy hablando. De hecho, me parece que en la película del exorcismo de Emily Rose, eh, puede ser que me equivoque, eso lo podemos verificar después. Se ¿Sí? ocuparon audios reales de posesiones demoníacas. O fuera Anabel también. Bueno, ahí puede ser que me confunda. Pero se ocuparon extractos de los audios que se ocuparon en la película, eran grabaciones de un exorcismo real. Entonces, por Sí. lo cual, la pregunta de la amiga, efectivamente, o sea, hay películas que ocupan eso y obviamente que eso tiene una carga energética que, bueno, provocan cosas no solamente emocionales, sino que de otro tipo. Mira, estoy buscando ahora. Yo Sí, hace un par de semanas ahora- atrás vi la película Contra el Demonio, que es una película chilena que está basada en una historia real. Dentro de todas las películas de terror chilenas que he visto, que en sí el director de estas películas es Jorge Holguín, nunca me gustaron mucho, ¿ya? no, el Pero cine de terror esta puede ser película, algo Demonio, es malo. sí, esta película que se llama Contra el Demonio, el director es José Miguel Zúñiga y es una película tremenda, tremenda. Ojalá si la pueden ver y cómo da un aspecto de
una situación que hasta el final, hasta te emociona. Bueno, por lo menos a mí me pasó. No es que me guste el terror a ese tipo casi psicópata, no. Es la película que me gusta a mí, que es bien es antigua así, y es mala, pero a mí me gusta. No sé si viste Sangre Eterna. Creo que es la primera y única película de vampiros chilena. Sí, sí, justamente la dirigió Jorge Holguín. Aquí Ah, lo, aquí lo que voy con esta película y los que nos dice nuestra querida amiga Camila, los actores que estuvieron rodando esa película dicen que sí ocurrieron algunas situaciones. Sí sí. ocurrieron algunas situaciones porque igual juegas con el filo de la creencia y es con el respeto. Es casi lo mismo cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a hacer reportajes. En la radio donde yo trabajo hemos hecho unos reportajes de índole paranormal donde realmente te tienes que proteger. Porque Sí, para no ¿no? tener ningún tipo de entidad, Cuando, a ninguna. cuando, Y sobre todo, por vuelvo ejemplo, ocupan oraciones o tipos de invocaciones, todo ahí, más que una actuación, igual tú estás invocando energía, estás haciendo un trabajo energético. Lo mismo que conversamos al principio sobre la simbología. sí. En las películas de terror siempre hay símbolos, hay simbología, y la simbología funcionan, si tú sabes trabajar, si lo sabes trabajar, son portales energéticos, Ujú. los símbolos como tal. Entonces, sí, es evidente que en una película de un exorcismo van a ocurrir cosas, porque no solamente es teatro, hay está la energía del lugar, Claro. está, como te digo, la invocación a través de la lírica, de la palabra. Ujú. eh, Más aún se ocupan cosas religiosas, entonces todo eso Sí, genera un campo energético que no pase nada es muy raro. así Entonces, es, justamente. Como Poltergeist de 1980, una de las primeras películas, bueno, de la época de terror, que era, pero ¿para qué decir? Es una de las mejores películas junto con El Exorcista de terror, pero en Poltergeist ocuparon en una parte donde aparece la dueña de casa, en sí la mamá, actriz de la actriz protagonista, aparece como un tipo de laguna, de piscina, que aparece supuestamente con unos cadáveres de utilería y resulta que eran cadáveres reales. Eran mira, cadáveres reales. Y eso hizo también que pasaran una pila de situaciones. Uno de los actores también, aparte de ser actor de cine, también era chamán. Así que ocupaba algún tipo de rituales que no debería haber ocupado. O sea, hay, pero un tremendo tipo de leyendas con esa. sí. Querido amigo, Jabe Alma nos está hablando de quién hablaremos a continuación. Adelante, querido blog del misterio. Yo creo que dejamos lo mejor para el final. Así Siempre. es. Y bueno, y como hablamos al principio, al comienzo, bueno, yo tengo ese cuadro, mira. Dame un A ver, segundo. Yo tengo un museo de acá. Tengo a excelente. Anabel. Vamos a bajar aquí. Vamos a mostrarte. Ahí está. El cuadro sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Bien, excelente. Sí, sí, se ve. Se ve. Ahí está. Ahí sí, ahí se ve. Se ve mejor. Eh, entonces, han ocurrido cosas en estos días relacionados a, justamente como dice nuestro amigo, a Dan Rivera. Eh, ¿Quién era este personaje? Pero también enfoquémonos en Annabelle, porque como hemos estado hablando de la historia de todos los muñecos, no nos saltemos esa parte. Por supuesto. Eh, y hay una historia que es, como digo yo, la historia real y la historia ficticia. Generalmente las historias ficticias que se juegan para el cine
siempre la modifican y la hacen como más terrorífica. Incluso la misma muñeca Annabelle, tenemos la comparación en las fotos, si bien la que es real tiene un aspecto mucho más, no tan terrorífica como el de la película. Claro, justamente. Entonces, la verdadera historia habla de dos estudiantes de enfermería que habrían recibido como un regalo de cumpleaños, Anabel. Yo feliz con un regalo, en todo caso, si me lo quieren regalar. y esta jóvenes se llaman Donnie y Angie. Ujú. Y la muñeca, Anabel, también tenía un nombre. No me puedo acordar el nombre del anterior, pero ahora sí. Se llamaba Prodigy Ann. Es el muñeco, el nombre del muñeco. Prodigy Ann. ¿Qué pasó? Sí, de hecho se ve muy tierna, pero justamente eso es lo que engaña. Claro. Eh, sí. Eh, ¿Qué pasó Como, cuando... como has dicho tú, eso es lo que hemos hablado toda la noche, o todo lo que hemos hablado del programa, lo tierno y cómo se esconden las cosas. Efectivamente. ¿Qué pasó? Celebraron su cumpleaños, qué sé yo, y estas estudiantes empezaron a notar claramente un cambio en su casa donde vivían, y empezaron a ocurrir los fenómenos paranormales, le empezó a ir mal en los estudios, afectaban toda su vida, en su entorno, lo que vengo diciendo, que los muñecos, a raíz de los fenómenos paranormales, también influyen en tu vida, en tu entorno. Eh, y esto fue incrementando cada vez más, a tal punto que tuvieron que llamar a una medium, y fue a revisar esta medium, y no fueron los Warren primero, sí, esto fue como antes de eso, y ya les dice que esta muñeca efectivamente era una muñeca que estaba poseída, aquí viene otro dato random. Ujú. Estaba poseída por el espíritu de una niña. Y Sí. adivina cómo se llama la niña. A ver, Annabel. Annabel Higgins. Y entonces de ahí proviene el nombre, del espíritu que poseyó la muñeca. Entonces, de repente como que uno no relaciona mucho las cosas, claro. pero si indagamos un poco de la historia, efectivamente se llama Annabel por el espíritu que poseyó la muñeca. ¿Vale? Así. Y la historia, esa es la historia real. Y la historia que de la película habla de un regalo también. No sé qué piensan para regalar cosas. Habla de un matrimonio que el hombre le regaló a su mujer esta muñeca como regalo de matrimonio. Y esto lo exacerban bastante en la película. Eh, con un culto satánico le habría mandado como una maldición y le habría mandado como un demonio. Y por eso Annabelle tendría este aspecto y esta connotación tan paranormal, por un ataque de una secta satánica. Entonces, comparamos las dos historias de la película, a mí me gusta más la real. Sí, sí, es mucho más tétrica que el de la película, completamente. Y como dice nuestra querida amiga Daniela, la original tiene un parecido a las peponas de años atrás. Efectivamente, querida Daniela, Sí. es como las peponas de años atrás. La diferencia es que esta muñeca en sí tuvo la mala suerte de ganarse esta energía y este ente que hasta ahora ha estado encerrada. Según lo que cuentan, como lo que decía nuestro querido aquí amigo, lo vuelvo a publicar, Dan Rivera murió el 13 de julio, hace muy poquitito, en el año Sí. 2025, mientras exhibía la muñeca Annabelle. Ojo, porque lo que hacían ellos ya se había hecho tan famosa que hacían exhibiciones dentro de algunos estados en Estados Unidos. ¿Ya? Sí. ¿Qué es lo que le ocurrió? Puede haber sido también
una coincidencia también. Puede haber Mira, sido también una coincidencia que, bueno, hay que ver que él trabajaba aquí después de la muerte del matrimonio Warren, ¿cierto? primero Pero, hablemos un poco sí, quién eran los Warren. ujú, Los Warren eran unos famosos demonólogos y investigadores paranormales más famosos de la época y siguen siéndolo. claro, Eh, y ellos tienen un museo en Connecticut, creo ujú, que se pronuncia, sí, en así es. Estados Unidos, Ujú, eh, con objetos malditos. Y una de las personas que estaba encargado de cuidar precisamente a Anabel era el personaje que estamos hablando de Dan Rivera, y también era un famoso y conocido investigador paranormal que trabajó también con los Warren y también fue un pupilo de ellos. Y él también fue un educador del tema, hacía charlas, se dedicaba al turismo también del Museo de los Warren claro. y, eh, y aprendió también con ellos. Y lo otro que fundó también una institución muy importante relacionado al estudio de la investigación paranormal que tiene como siglas NESPR, NERPS, que se pronuncia. Y este personaje era quien tenía como encargo, su trabajo era cuidar, era el guardián de Anabel, pero también del museo. Y en Claro. su museo, y creo que había otro muñeco, que de poco se habla. Siempre se Ya. habla de él. Ahí, sí, ahí lo podemos hablar en otro live, pero sí, hay otras cosas bastante interesantes en ese museo. Vamos a tener que hacer tal vez, si podemos, un especial De del los Museo de los Warren. Ahí vamos a tener harto trabajo, querido amigo. ¿Y qué pasó? Bueno, era un personaje conocido, como te digo, educador del tema, que empezó a hacer una gira por Estados Unidos, como decía, que se llamaba, o que se llama, Devils of the Run, que el nombre yo creo que tiene mucho que decir, y en español Sí. significa demonios en fuga. Ese es el Sí. significado del, tal cual, de la gira. Ujú. Y qué pasó, que encuentran ¿cómo se llama? ¿Cómo se me fue el nombre? De, ¿Dave? del, ¿De quién murió? ¿Sí? No, no, Dan Rivera. Dan Rivera. Ujú. De Dan Rivera se la encuentra semi-inconsciente, de hecho, en su hotel mientras estaba haciendo la gira, no estaba fallecido, lo encuentran con algunos síntomas. Trataron de revivirlo, pero no pudieron. Y bueno, todavía está en una etapa de investigativa. Todavía falta que nos digan realmente qué fue lo que pasó. Porque puede ser que nos digan que, no sé, tomó alguna sustancia o que el tipo era alcohólico, eso no lo sabemos. Claro. Pero, como cualquier rockstar, también puede ser. Pero eso nos van a decir más en estos días, pronto, yo Por creo. supuesto. Mira, aquí hay un dato, perdón. Sí, Dime, 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 sí, no. dime. Lo encontraron, como digo, semi-inconsciente. No lo pudieron revivir o reanimar, perdón. Pero la muñeca Anabel, él dormía con la muñeca Anabel en la pieza, ¿cachai? Y lo que se dice que habría muerto de una muerte súbita. Entonces, por eso digo que falta primero ver realmente cuáles fueron las causales verdaderas de la muerte, o de repente le vino un infarto, o, o también puede ser que este demonio de Anabel haya provocado que él haya tomado una cierta sustancia. Anda tú a saber, Claro, ¿cachai? claro, justamente. Eh, ¿Qué pasó realmente? Entonces, igual yo Mira, creo, antes de tomar de decir que no, esto pasó porque por esto, yo prefiero esperar a que hice las investigaciones. así es. Mira, aquí hay algo sumamente importante que quería mostrarle a todos ustedes, queridos amigos, y que nos vuelve a decir nuestro amigo Jabe Alma. La hija de los Warren no hizo caso a las recomendaciones de sus padres y además
de sacarla de la caja de vidrio, la arrendó a Dan Rivera. ¿Quién sabe qué ocurrió por ahí? Si es verdad lo que escribe nuestro querido amigo. Yo me acuerdo que cuando estuvieron todas las películas del Conjuro, la primera película, y se hizo tan famosa esta muñeca Annabelle, una de las cosas que decía de que cuando ellos murieran, la muñeca no se tenía que sacar de la caja y no tenía que salir del museo, porque por algo estaban todos esos objetos malditos, porque era así, todos esos objetos malditos dentro de esta habitación. Porque Mira, si hemos visto algunas imágenes que se han mostrado por internet o los mismos reportajes que se hicieron después de la película El Conjuro, es tétrica, pero a decir basta, prefiero ah, mil veces estar en otra parte que estar se ahí me con todo. olvida, se me olvida otro dato no menor, de que en esta misma, me parece que es hijo, fue uno de los hijos que por lo demás tiene un documental también de su familia. Que el documental que está en Netflix, o está, ¿Ya? eh, y él es como productor, también es como parte de la familia de los Warren. Se dedicó al tema, pero más por el lado audiovisual, el, el personaje que están hablando. Mira, Eh, eh, fue lo que... que antes de esto, no sé ¿Mm? si se acuerdan que en esta misma gira de Annabelle, fue noticia, que ocurrió un incendio no sé en qué lugar exacto, ¿Ya? y luego del incendio eh, se le asimiló una fuga de reos de una cárcel en Estados Unidos. Todo esto como que fue de a poco, esto del ¿Ya? incendio, y después llevaron a Anabel a tal parte y ocurrió se escaparon reos de la cárcel, como que siempre quedaba la embarrada, Había situaciones negativas. situaciones negativas, y ahora lo de su cuidador, me parece que ya es como algo que no genera mucha duda. O sea, para Claro. mí, sí, bien hay que esperar los resultados de la investigación, pero es llamativo. O sea, que muera él, pero bueno, siempre va a estar la duda. Así es, así es. Qué increíble las historias y el punto que pusimos al final de este programa de Casa Paranormal y también de Blog del Misterio sobre el Labubu y los juguetes malditos que más que nada se convierten en historias que en algunos casos son reales, en otros leyenda y en otros solamente también superstición, para que ustedes vean, queridos amigos. Y lamentablemente hemos llegado al final del programa. Estoy agradecidísimo, muy agradecido de toda la gente que estuvo con nosotros aquí en el en vivo, en Casa Paranormal TV, también en Blog del Misterio, que estuvieron compartiendo, que estuvieron dando sus opiniones. Así que le doy el micrófono también a nuestro querido amigo para que nos veamos en una próxima ocasión. Bueno, agradecerte nuevamente por la invitación. Esperemos que sean muchos más capítulos. Así será. Siempre un placer, es muy entretenido tocar estos temas que tanto nos gustan. Y agradecer también a la gente que estuvo en TikTok, que estuvo también aquí en YouTube presenciando este capítulo. Eh, y nada, dejarlo invitado a que nos sigan en mis redes sociales, que nos sigan en YouTube, que nos sigan en TikTok y en Instagram, en todos lados. Así Y, es. y nos estaremos viendo muy pronto. Se vienen cositas, como se dice. Como se acostumbra ahora a decir. Erwin Buen Locos, saludos desde Valdivia. Muchas gracias, querido amigo. Valdivia, una hermosa ciudad. Me encanta Valdivia. Jabe Alma, muchas gracias, querido amigo. Buen live, buenas noches. Dedito para arriba, nos dice. Así que muchas gracias, querido amigo, también. Y gracias por acompañarnos. Y como dice nuestro querido amigo del Blog del Misterio, esta ya es las varias de muchas más y de muchas conversaciones que inclusive dándose ahora, damos la idea como para lo que vamos a hablar más adelante. Así que muchas gracias por todo, muchas gracias a toda la gente que nos apoyó,
suscríbanse, díganle a sus amigos, a sus familiares, a todos que vamos a seguir con más conversaciones en Casa Paranormal TV y también en Blog del Misterio. La próxima semana, si Dios quiere, el próximo viernes a las 23 horas, con más conversaciones de muchas índoles. Gracias, Daniela. Daniela nos dice, felicidades, chicos, buenísimo programa, se le agradece. Gracias a ti, querida amiga. Gracias a ti por estar con nosotros y que nos acompañan. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Chau. Buenas noches. Chao, chao.